Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Hola, buenas noches. Acá estamos en Radio Asamblea, en el barrio de La Chacarita, en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo nuestro programa de Radio Prop AMBA. Como todos los lunes, aquí Nidia Marinaro, y hoy me acompaña, además del arquitecto Rodolfo Livingston, que en unos minutos va a estar acá con nosotros, me acompaña Edgardo Mosco, que también se ha integrado a Prop AMBA hace poco tiempo y la verdad que es un gusto estar con él. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, muy bien, Nidia. Geólogo de profesión. Topógrafo. Uy, hoy no estoy terrible. Bueno, ¿cuál No es la importa, diferencia? Estamos ahí al ladito. Es cierto, pegué en el palo, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál sería la diferencia básica? Y los topógrafos, por lo general, estamos por arriba de la Tierra. Ajá. A pesar de que también hacemos cosas por abajo. Y los geólogos, más que nada, estudian la Tierra como el material. Todo lo que está allá abajo. Claro. Muy importante la Lo diferencia. nuestro es la forma y los de ellos es la sustancia. Ay, pero qué precisión. Perfecto. Bueno, Edgardo, vamos a hacer este programa. Y bueno, hoy vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero de la región metropolitana de Buenos Aires, pero no desde el punto de un lugar geográfico, sino vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires como un organismo vivo, porque en realidad una ciudad es eso, ¿no? Es un órgano, es un organismo que tiene un corazón, tiene sus arterias, tiene las pequeñas venitas y las pequeñas formas que conectan esas arterias principales y tienen el colesterol de esas arterias, que son los autos, ¿no? Y entonces así se van conformando como un organismo vivo el tejido urbano, que se llama así también, mira, fíjate la similitud con lo que significa lo vivo, tejido urbano, y cómo ha ido creciendo esta ciudad y hasta convertirse en lo que es hoy esta región metropolitana de Buenos Aires, que crece ya casi hasta la Ruta 6, ¿no? La Ruta 6, que sería como el segundo cordón, y no sé si va a pasar ese cordón y se va a seguir extendiendo, porque... Depende, a veces las ciudades llega a un límite que no crecen más. Hay lugares donde la tendencia es que haya ciudades satélites. Claro, la tendencia en el mundo, te digo, que son las ciudades metropolitanas. Que la gente, lamentablemente, aunque a nosotros nos gustaría y mucha gente, pienso que comparte esa visión más bucólica de vivir en una ciudad más pequeña, con todo más próximo, la tendencia mundial es a que se construyan y se cimenten, digamos, que se vayan fortaleciendo estas grandes metrópolis, porque es el trabajo el que va guiando este crecimiento, ¿no? Es donde está la producción, el mejor trabajo y el campo cada vez necesita de menos gente. Entonces, realmente es el crecimiento de las ciudades metropolitanas es una tendencia a nivel mundial. En países europeos o en China, en Asia, por ejemplo, se prevén que a mitad del siglo van a existir 10 grandes metrópolis y así. Bueno, nosotros a mediados de siglo vamos a llegar a tener 50 millones de habitantes si seguimos con esta tasa de crecimiento actual.
cómo viene creciendo el área metropolitana de Buenos Aires en la actualidad. Bueno, estos van a ser los temas de nuestro programa de hoy, los planes para esta gran metrópolis y los momentos y en la historia de este siglo XX en los que se fue pensando un plan para esta gran metrópolis. Cantilo, la más grande. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de merza, aunque guadañe mi pelo a la fuerza En un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, es que yo adoro esta ciudad, yeah, yo adoro a esta ciudad y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo. El ordenamiento del territorio del área metropolitana
tiene que ver con distintos planes que han sucedido en todo el desarrollo del siglo XX, ¿no? En distintos momentos, como decía recién. Ahora vamos a ir haciendo un repaso de estos distintos modelos y analizando estas modificaciones, viendo las continuidades y las discontinuidades de estos planes. Por ejemplo, durante las últimas décadas del siglo XX, la crítica de la planificación urbana funcionalista fue un lugar común. Por una parte se señalaba su carácter autoritario y tecnocrático, y por otro se la consideraba, y por otro lado se la consideraba costosa e ineficaz. Esto era la visión, la planificación urbana funcionalista. Y a esto también se sumaba la crítica a las grandes operaciones de renovación urbana que destruían el patrimonio arquitectónico de las ciudades y desplazaban a los sectores populares de las áreas centrales, favoreciendo su apropiación por el capital más concentrado. Es decir, tenemos acá dos visiones, por izquierda y por derecha. Este tipo de planificación urbana fue perdiendo legitimidad. Es decir, los funcionalistas hicieron un planteo muy de la ciudad, un planteo urbano sobre el territorio de la ciudad y recibieron críticas tanto de la derecha como de la izquierda, digamos, una visión de derecha e izquierda. Desde la izquierda se acusaba de gentrificación de los territorios, que es un fenómeno que se muy desarrollado, por ejemplo, en ciudades como Londres, donde se produce el recambio de la población que vive en un sector. Por ejemplo, en La Boca se expulsa al vecino de La Boca y se produce un recambio. Vienen otros vecinos con otro poder adquisitivo, se reconvierte la zona en otra cosa. Eso se llama gentrificación y fue una crítica que se hizo a esa visión funcionalista de los urbanistas funcionales. ¿Qué decían los urbanistas funcionales? Convertir, por ejemplo, reconvertir zonas de la Ciudad de Buenos Aires como Puerto Madero, lo estoy llevando al territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Puerto Madero o La Boca, convertir ahora en el circuito de las artes. Arquitecto Livingston, ¿me está escuchando? Tienes que acercarte al micrófono. Entonces, esa visión funcionalista recibió esa crítica, ¿no? Por la izquierda que generaba procesos de gentrificación. Y por otro lado, se la consideraba, digamos, desde el punto de vista de una visión más empresarial o más de derecha, si uno quiere pues, ubicar a lo empresario como lo cuantitativo y eficiente desde ese lugar, se consideraba que eran propuestas muy autoritarias y tecnocráticas, es decir, que generaban mucha intervención del Estado. Por ejemplo, ¿cuál? Estos grandes emprendimientos, por ejemplo, Puerto Madero. Puerto Madero con una intervención del Estado, ¿no? En realidad, la visión funcionalista lo que tiende es a llevar a que la ciudad sea un territorio desregulado y manejado por una iniciativa más privada. Sería así. Esa es una propuesta. Los terrenos son mercancías y obedecen a las leyes de la mercancía. Se encarecen y entonces lo compran los que pueden tener mucha plata. Lo de Puerto Madero fue un robo, porque ese era un terreno público de todos los ciudadanos de Buenos Aires. Y se inventó allí una manganeta, igual que se hizo con la deuda privada y la deuda externa, de tal manera que se creó la corporación Puerto Madero y todo ese dinero pasó a ganancias de la gente que compraba y vendía terrenos ahí, y muy pocos, un puñado de gente. Es una mercancía carísima. En Nueva York, por ejemplo, hay un Puerto Madero igual. Yo cuando estuve me acuerdo que eran igual. ¿Cómo surge? Y los depósitos de ladrillo que se usaban para el comercio exterior, no se habían inventado los containers, entonces eran cajitas. De pronto, como cambió el sistema de embarque de productos,
quedaron vacíos. Entonces yo me acuerdo que estaban vacíos todos esos depósitos de ladrillo, lindísimos. Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, en Nueva York se hizo un paseo bastante popular. Uno podía comer, como diríamos, un choripán acá, una cantidad de cosas, juegos, títeres, actores, etcétera. Bastante más popular que acá. Acá se convirtió en un barrio de ricos o de empresas. Las empresas hacen torres de vidrio, con 4 caras de vidrio, siempre. Yo creo que eso se puede interpretar como que quieren decir que son transparentes. Claro. Y no son transparentes. Eso sería un urbanismo hecho por promotores, ¿no? Un urbanismo que está desarrollado por broker, por emprendimientos más de carácter inmobiliario. Y la arquitectura como la cara expresa algo. Esos edificios de vidrio son tapados todos por adentro, por cortinas o cosas. Quieren mostrar transparencia y no es transparente. La arquitectura y el poder es una cosa que, si me dejas, pero digo una cosa más. Sí. Las fotos de la Corte Suprema de Justicia son siempre tomadas de abajo y el mostrador que tiene en color madera oscura mide 2 metros de alto. Es decir, es imposible imaginar la Corte Suprema de Justicia sentada como estamos nosotros acá. Entonces Claro. siempre hay una arquitectura del poder, tanto en los muebles como en las imágenes de los edificios. Ujú. ¿Qué querés decir? Sí, yo quería decir, bueno, Sí. en esos mismos edificios, Sí. muy lejos de ser transparentes, lo que uno ve desde la calle, reflejado es el cielo. Se ve el cielo, las nubes, Desde el la celeste, calle, claro. Desde la calle, claro. No se Claro. ve para adentro, no se ve nada. Claro. Es decir, dan, digamos, una especie de imagen celestial, ¿no? Como inexistente. Ahora, de casualidad, eso de ser inexistente me lleva a otra cosa. Ustedes saben que el origen de la palabra mafia, que es africana, es árabe, significa lo que no existe. Eso es mafia, lo que no existe. Este tipo de políticas, las políticas de la planificación urbana de los promotores, tuvo en Inglaterra, en la época de Margaret Thatcher, una expresión así muy, muy esplendorosa, y fue la que dio lugar a la reconversión de los Docklands de Londres, que es algo parecido a lo que pasó acá en Puerto Madero, ¿no? Esto es más o menos como para ir teniendo idea de dónde estamos, de dónde nos vamos parando desde el punto de vista del urbanismo. Bueno, hubo por planes otro lado, sociales. déjame que te comente esto como lado opuesto, digamos, de esta propuesta del urbanismo de los promotores. Por otro lado, una actitud que podríamos considerar más constructiva en el sentido de asimilar las críticas al urbanismo moderno para una renovación de la planificación, fue asumida por una nueva generación de urbanistas, no necesariamente arquitectos, acompañados por políticos de centro izquierda, empresarios locales y otros actores sociales, dando lugar a la formulación de nuevas propuestas que recibieron distintas denominaciones tales como planificación urbana estratégica y nuevo urbanismo. Se trata del urbanismo estratégico, concertado, flexible y participativo, cuyo ejemplo paradigmático es la transformación de Barcelona a partir de los años 80. Eso es Borja, ¿no? Jordi Borja. ¿Qué querías comentarme? Nada. Es como para contrastar las dos visiones, ¿no? Una visión del urbanismo de los promotores y esta otra nueva visión de un urbanismo Dentro más de todo ese participativo. proceso se insertaron planes sociales. Por ejemplo, el plan de viviendas baratas, que todavía quedan en muchos barrios en Buenos Aires. Son terrenos de 8,66, como todas las casas chorizo, pero muy cortitos, que tienen un paso ridículo al costado porque reproducen eso, y casi no tienen fondo. Las casas baratas, mirando el plano de Buenos Aires, uno ve unos lotes distintos, chiquitos, y esos son los planes, que hay varios núcleos. Y bueno, después están todos los planes sociales del peronismo, ¿no? Uh-huh. Y ahora, el procrear, etcétera, promover el acceso de la gente a la vivienda. Y las viviendas están siempre sostenidas por la ciudad, ¿no? Claro, pero estamos hablando en el contexto, digamos, que queremos plantear, o que yo estoy tratando de plantear esta mini debate o intercambio, es no considerar una variable como es la vivienda
o considerar una variable como los espacios verdes, sino pensar los distintos momentos y desde qué lugares se pensaron cómo planificar el territorio de la ciudad. Es decir, porque hubieron momentos, por ejemplo, en la historia argentina, desde el 50, 60, 70, esas 3 décadas, que si nosotros hacemos un rápido repaso político, sabemos que fue muy inestable, desde el punto de vista político como económico, y hubieron muchos golpes militares, hubieron enfrentamientos entre peronistas y antiperonistas, y es en esta época donde alcanza esa expresión de arquitectura funcional y donde tiene comienza a tener, digamos, ese desarrollo el tema de las autopistas. Por eso se reconoce mucho a esta intención que tiene el gobierno de la ciudad actual de poner esta malla rígida de Metrobús, este sistema de Metrobús, se lo emparenta, digamos, con Calle Torre porque pensaba así en manera de autopistas, digamos, el crecimiento del área metropolitana. ¿Te acordás el tema de las autopistas en la U3, por ejemplo? ¿Vos te acordás, Edgardo? Sí, yo es un tema que lo conozco un poquito de cerca, porque yo trabajé en las autopistas, sí, como topógrafo. Claro, y entonces ahí teníamos todo el proceso de expropiación de las autopistas, porque en realidad la Ciudad de Buenos Aires iba a estar cruzada por esa enorme autopistas y tenemos otras que están funcionando. ¿Cuál es la última razón, la razón profunda de base para hacer las autopistas? Las autopistas, ¿cuál es? Bueno, la idea es agilizar el tránsito, pero la autopista en definitiva, eso está bien estudiado, es un arma de doble filo, porque si bien agiliza la llegada al centro de la ciudad, al mismo tiempo extrae gente de la periferia, es decir, favorece el comercio de la zona central en detrimento del comercio de la periferia o de centros del Gran Buenos Aires. Después de hacer esas redes de autopistas en varias ciudades, se prohibieron las autopistas dentro de la ciudad, ¿no es así? En muchos lugares. Sí, no sé si se prohibieron o directamente fueron... como se prohibieron en Alemania los fueron abandonadas como sistema, porque ahora, se veía que... Ahora se están cambiando por zonas peatonales en muchos lugares. Es decir, la consecuencia no querida era que la capital federal, por ejemplo, se llenó de autos mucho más de los que venían anteriormente. Claro, en el gobierno, en la época militar, en realidad los militares tuvieron varios conceptos de urbanismo, digamos, de la técnica urbanística, porque ellos, por ejemplo, comenzaron a instalar ese tema de la ciudad como organismo viviente y para llevar a digamos, para ejemplificar el uso de esta metáfora organicista, ellos, por ejemplo, decían que las autopistas eran... digamos, venían a la imagen de la ciudad arterial. Ellos fueron uno de los primeros que decían las autopistas como arterias, que convergían al puerto, pero también pensaron en arterias transversales. De hecho, la autopista 6 es una de las autopistas que están quedando, que no se construyó, la de la ruta 6, es una de las autopistas que vienen de aquella época, ¿no? Una de las formas de entender el origen es pensar a quién favorece. Las autopistas tienen muchísimo cemento. Las fábricas de cemento, de Amelita Fortabá, y las fábricas de autos responden a los mismos capitales y a los bancos. Entonces la necesidad de promover cemento, autos, y eso está debajo del tema de las autopistas. Claro, exactamente. Eso es, ellos tuvieron la preocupación, digamos, de dividir la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana en zonas y decir, la zona norte tendrá un uso residencial de alto A, B, no sé, en la zona sur será de fábricas, y dividir funcionalmente la ciudad, conectarla con estas arterias que eran las autopistas, y las autopistas venían de la mano de la producción de auto y del uso de cementos, claro. Hubo un punto de inflexión en la década del 60, que el plan Larkin, de un general norteamericano que vino acá a hacer un plan,
era de las autopistas. Y la otra alternativa era ferrocarriles. Bueno, Se ahí descartaron los ferrocarriles y se pasó al plan del cemento. Ahí iba a tratar yo de meter un poquito la cuchara, porque Sí. ocurre justamente en la década del 60. Yo tuve un amigo que era estudiante de arquitectura y lo habían contratado, así, qué sé yo, como a tantos otros estudiantes, para ir haciendo un relevamiento de los frentes de las casas. Él tenía que ir con un cuaderno, una cámara fotográfica, y de esa manera se iba, digamos, tasando el valor de las propiedades en los distintos barrios. Años después, Para expropiarlas. para Cuando expropiarlas, se hizo la autopista... años después, discúlpeme, Sí. yo cuando ya tuve contacto realmente con la autopista como trabajador, ahí me di cuenta que, aquello que estaba haciendo Rodrigo se llamaba, aquello que estaba haciendo este flaco tiene que ver con esto. Claro, porque el sistema era... Discúlpame, ellos, ¿cómo determinaban la traza de la autopista? Bueno, la hacían pasar por los lugares donde era más económica la expropiación. O sea, los barrios donde había menos viviendas y viviendas más económicas fueron los primeros que encararon. Por eso encararon la autopista 1, que es la que pasa por el sur de la ciudad. Claro, la idea de esta forma de hacer urbanismo que tenían los militares, digamos, en la década del 50, 60 y 70, es tecnocrática y autoritaria. Había mucha injerencia de todos los organismos del Estado y una bajada de línea, ¿no? Contrario a lo que se inicia a partir más o menos de 1980 en adelante, que vamos a repasar ahora después de escuchar un tema musical. ¿Les parece? Bueno. Moro, no, vamos pingo por favor, que pa' subir el respeto no falta más que un tirón. No, Chiche, Moro, la barranca ya pasó y por verla tengo apuro de llegar al corralón.
de llegar al corralón. Bueno, como para hacer rápidamente entonces el repaso, hablamos de 3 décadas, estamos en fines de los 70, 1980, y tenemos la llegada de Alfonsín al gobierno. Más o menos en esa época aparece todo ese planteo urbano que les comentaba antes, de un urbanismo político, estratégico, flexible, participativo y concertado. Todo lo opuesto a ese tecnocrático y autoritario de las 3 décadas anteriores. Y con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, que fue más o menos en 1989, ¿qué se produce ahí? La famosa frase de la época de Menem, que es la privatización, ¿no? Entonces allí también el suelo se privatizó. Siempre fue privado el suelo. No, pero el suelo, o sea, el mercado del suelo, que es en realidad el gran tema cuando hay que hablar de territorio y de urbanismo, pasó a ser, en cuanto al uso y al destino, netamente de regulación privada. Digamos, puso toda la pelota en la cancha de los privados, en una palabra. Entonces, disminuyó el Estado, claro. Absolutamente, desreguló todo y puso la pelota en la cancha de los privados. Hagan lo que quieran, muchachos. Exacto. También desreguló las relaciones laborales, ¿te acordás? Claro, era la ausencia todo, total del Se Estado. llama el neoliberalismo. Claro, eso fue lo que hizo, pero previo tuvimos una etapa que fue el gobierno del doctor Alfonsín, donde tuvimos la oportunidad, porque todo el urbanismo, alguien alguna vez, vos lo dijiste, Rudolf, que la arquitectura es política congelada, ¿no? Y nosotros, la ciudad es con nuestro gran espacio, el gran espacio que nos contiene como forma social, como organizaciones. Y en la década del 80, cuando vuelve la democracia y todo ese esplendor, momento tan esplendoroso que vivíamos, también el urbanismo se politizó, se convirtió en una herramienta también de participación, de empezar por lo menos a pensar participativamente. Pero da ejemplos. Y Odilia, ejemplos que la gente por puede ejemplo, reconocer en la es ciudad. el famoso plan que se hizo de las ideas para Buenos Aires, y se convocó a la ciudadanía a tener ideas para la ciudad de Buenos Aires. A los arquitectos. Odilia, no, a la ciudadanía. ¿Me parece? Sí. Ahora te voy a poner bien el dato. Pero hubo un intento, lo que pasa es que... un intento, es cierto. Claro, lo que pasa es que hay que entender también que los cambios, es muy difícil hacer esa propuesta hoy y hacerla en la época de Alfonsín. Hemos transitado ya muchos años más, ¿no? Ya estamos como sociedad mucho más madura y como organizaciones sociales también. Entonces, después de la década de Menem, que fue realmente la década perdida, digamos, porque tuvimos una ausencia total del Estado, estamos transitando, empezamos no quiero saltearme, el 2000, que es muy importante. Primero el 1994, que se reforma la Constitución y tiene que ver con nosotros, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se crea, digamos, a partir de la reforma de la Constitución, en esa época, el artículo 129 que crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después en 1996 nosotros tenemos nuestra primera, tenemos nuestra Constitución, tenemos nuestro primer jefe de gobierno elegido por el pueblo directo. ¿Se acuerdan de toda esa parte? Sí, perfecto. Sí. Bueno, eso nos da a nosotros una cierta autonomía, y después aparece como movimientos políticos, aparece paralelamente la discusión del presupuesto participativo, el plan urbano ambiental. Es decir, empieza a configurarse un escenario normativo que da, por lo menos desde el espíritu, más participación. Se empieza a pensar en los temas de las comunas en el año 2000, la ley después entra en vigencia, 11 años después que entró en vigencia la ley de comunas, y tenemos después también en esa época se piensa la ciudad verde, la ciudad sustentable, ya no se piensa la ciudad
arterial solamente, sino la ciudad verde. La avenida 9 de Julio no se piensa como un eje. Si uno ve un libro de urbanismo, los militares hablaban de la avenida 9 de Julio como un eje vial. Y en cambio, con el plan urbano ambiental, fundamentalmente con el plan urbano ambiental, se empieza a hablar de la ciudad verde, la avenida Parque, y se piensa también lo que sería la reserva ecológica. Es decir, más o menos esto es a grandes rasgos cómo se fue pensando y gestando la ciudad que, bueno, ahora tenemos. La avenida Parque se hizo en el 40, la década del 40. La avenida 9 de Julio. General Paz. Esa es la verdadera avenida Parque. Tenía 50 kilómetros de parque, 25 a cada lado. Sí. Eso fue... Se ensancha, sí. Dice que bueno, se ensanchó la avenida, vista desde el otro lado de los barrios, nos quitaron los parques. Claro, sí. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, estaban las casitas de los camineros. Sí, el caminero, le decían, que era el empleado de vialidad que hacía la conservación del camino. Todo el recorrido había eran unas sido casitas pensado. tipo suizas, ¿te acuerdas? Sí, pero no solo eso, los árboles. Era un recorrido pensado, lo contrario de las autopistas que pasan a 20 centímetros del balcón. Claro. Era la arquitectura pensada como belleza, pensada al servicio de la gente, ¿no? Dentro del proyecto vial también hay un criterio paisajista por lo general. O si no lo hay, por lo menos tiene que haberlo. Un criterio paisajista, sí, de pensar la persona que va recorriendo el camino con un auto, con qué paisaje se va a encontrar. Ningún gobierno le importa eso. El camino a Mar del Plata, si uno pregunta, ¿qué tal el camino? Y no sé, pues son carteles, avisos de Malboro, de esto, del otro, de calzoncillos de hombre, está tapizado de avisos. Sí. Es lo mismo que está pasando con la ciudad. Está detrás de los anuncios. Bueno, pasa que nosotros tenemos llanuras interminables, entonces ahí no hay mucho. Claro, pero vos, por ejemplo, ves algunos en el cine incluso, paisajes en Inglaterra, en Europa, uno dice, qué lindo es esto. Pero lo mismo pasa en Cuba. Y dice, ¿por qué es tan lindo este camino? Y porque no tiene carteles. No está tapado por carteles como la Lugones. Y hay carteles de minas desnudas de 14 metros de alto, especiales para distraer a los heterosexuales. El plan de accesos de la Dirección de Vialidad Nacional en 1943 tenía un plan de accesos, y era también accesos radiales, y ahí es donde aparece el tema de la General Paz, en realidad, y su conexión con el acceso al aeropuerto de Ezeiza. En 1962 se pronuncia, el plan director de 1962, que es un plan inspirado, hay que ubicarse en esa época, ¿no? El desarrollismo acá en la Argentina, inspirado en el urbanismo británico de la posguerra, que piensa estratégicamente, vamos a desarrollar el área, la ciudad de Buenos Aires y conectarla con toda la región, y es ahí donde se potencia, digamos, el tema de la centralidad del puerto, la centralidad que tiene que estar conectada con esas autopistas que radian, ¿no? Que salen del centro como radios. Y ahí sale la autopista costera, desde Tigre hasta La Plata, la autopista central atravesando la ciudad para vincular el acceso norte con los accesos sur y sudeste, y la autopista Perito Moreno. Y saben que Le Corbusier en 1937 y en ese año entre el 37 y el 38, que sabemos quién es Le Corbusier, que es una persona, un arquitecto que proponía el urbanismo moderno, funcionalista y progresista, propone un conjunto de accesos radiales, pensando siempre en la dirección norte, noroeste, norte-oeste, sur-oeste y sur-sureste, que atraviesa el límite de todo lo que sería el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, unos anillos. Me acuerdo siempre estuvo pensándose Buenos Aires disociada, digamos, de lo que era el territorio, el sistema de los dibujos arterias que hizo Le Corbusier para su plan muestran monoblocks con espacios verdes, grandes espacios verdes en el medio,
y eso era San Telmo, abajo estaba San Telmo. Sí. Es decir, Le Corbusier proponía la demolición total de San Telmo para hacer algo moderno. Sí. ¿Por qué? Porque el movimiento moderno nace sin historia, negando la historia, justamente. Estaba el neoclasicismo, la copia de los templos, etcétera, etcétera, del cual tenemos muchos edificios, y el movimiento moderno dice, no, basta, seamos sinceros, columnas de hormigón, vidrio, acabemos con toda esta decoración postiza. Entonces no vería historia, no le interesaba nada la historia. Claro, porque en esa época moderno, porque en esa época, Corbusier, porque en la 19 uno tiene que ubicarse, o sea, yo siempre me remito al contexto. Porque quebraba con el pasado. No solamente por eso, Rudolf. 1937, 1938, época de posguerras. Europa era escombro. Las ciudades europeas no había nada, eran escombros. Entonces se levantaba y la visión de organizar todo era diferente. No había ahí se instaló ese concepto de pelea de progreso versus historia, ¿no? Sí. Ahí se comenzó a instalar. Le Corbusier se colocó en el lugar de la modernidad, porque uno tiene que entender, en aquella época donde todo era rococó y todo tenía una curva, Le Corbusier lo que hace es simplificar todo. Y también es la época donde comienza Ford, el funcionalismo, a estar como expresión, porque las industrias comienzan a producir, el capitalismo y todo eso. La palabra funcional ha sido muy maltratada. La gente dice, yo quiero una casa funcional, sí, una ciudad funcional. Sí. Una casa o una ciudad, que es otra escala del hábitat, complementaria, casa y ciudad. Sí. Si es funcional, debe ser funcional a la vida, a la psicología, a la memoria, a los gustos de la gente que la habita. Es cierto. No es funcional solo por dónde va caminando. Claro, y Le Corbusier, porque está bueno contarlo así, porque así las personas que nos están escuchando y nosotros mismos vamos como repasando cuáles son cómo pensaron al menos los urbanistas. Le Corbusier se decía funcional porque pensaba, por un lado, el transporte, por otro lado la vivienda y por otro lado los espacios verdes. Es decir, disociaba las funciones, ¿no? Y soñaban con un lugar, una ciudad dormitorio, otro ciudad donde se trabaja. Exacto. Y las ciudades más ricas para ser vividas son aquellas donde se mezclan las cosas, se les da vida. Sí, sí. No mueren durante 10 horas porque no hay ningún negocio. Hay negocios, hay vida, hay todo, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, ahistórico, el movimiento ese moderno fue ahistórico. Sí, es cierto, en cierta forma fue ahistórico. Aunque si uno lo analiza en el contexto de posguerra, uno puede entender mejor, ¿no? Pero en la posguerra se planteó frente a las ciudades destruidas por los bombardeos, ¿qué hacemos? ¿Inventamos una nueva ciudad en Alemania, por ejemplo? Sí. ¿O reproducimos lo que nos tiraron abajo? Y triunfó la segunda tesis en general. Y lo que pasa es que reproducir lo que estaba antes era muy caro también. Pero lo hicieron, en muchos lugares lo hicieron, ellos porque estaba en la memoria de la gente. Lo que nos falta acá en esta visión que estamos desplegando es el tema de cuándo entran los ferrocarriles, ¿no? ¿Cuándo entran los ferrocarriles a tallar y cómo se acompañan, digamos, desde el Estado ese Cuando desarrollo? El imperio español es sustituido por el imperio inglés. El trazado de los ferrocarriles es para sacar todos los productos del campo y mandarlos a Inglaterra. Por eso es radial. ¿Y los subtes? Y los subtes empiezan después.
el más antiguo es el de la Avenida de Mayo, ¿no? Sí. 1910 debe ser, más o menos. Yo quisiera hacer una síntesis del urbanismo. Sí. El urbanismo debiera ser la posesión y el disfrute del espacio. Los viajes de los cuales hablamos, de las carreteras y demás, deberían ser placenteros. Es decir, trasladarse no debe ser como subir un ascensor, que uno se calla la boca o habla de la gotera y es un no tiempo. Trasladarse de un punto a otro no debiera ser un no tiempo, sino parte del tiempo, como andar a caballo por un lindo lugar, etcétera, etcétera. No digo que andemos a caballo en la ciudad, pero quiero decir, centrar eso no en el mercado, sino en la felicidad de la gente. Por ejemplo, ahora se habla de edificar viviendas que hacen falta en las playas ferroviarias. Y bueno, pero necesitamos verde también. ¿Cómo sería la vida en una casa, en un departamento, todo el tiempo? ¿Qué hacen los chicos? Sería invivible. Claro. Miren, les quería contar este dato. El concurso 20 Ideas para Buenos Aires se hizo en 1985 y, bueno, era una época del posmodernismo. En esa época los arquitectos y todo el mundo era muy posmoderna la onda en esa época. Y se rechazaba toda visión estructural del espacio urbano y se convocó a formular propuestas para distintas áreas de la ciudad de Buenos Aires. Y en cuanto a las autopistas, se privilegiaba una visión del sistema vial como paisaje y como lugar. Qué lindo eso. En los papeles, pero no se concretó. Lo único que claro, se concretó pero fue ahí es cuando comienza a cambiar, porque hay un quiebre en este relato muy sintético y un poco desordenado que hicimos acá. En 1980 aproximadamente quiebra esa visión arterial. O sea, considerar, por ejemplo, la 9 de julio como un eje vial y se comienza a pensar que hay que plantar árboles, que tiene que ser más espaciosa, que tiene que ser un lugar para el disfrute y para permanecer. ¿Y cuál fue el efecto real en la ciudad de esa forma de pensar? Bueno, el plan urbano ambiental, los lineamientos para la ciudad verde. Está todo escrito eso, pero no hay... Los parques se hicieron en la... De hecho, creo que no está aprobado por ley. Bueno, después, esos son los temas que vamos a tener para un próximo encuentro. Nos prometemos traer a una persona que conozca más del plan urbano ambiental, que haya participado de la convención de la constituyente cuando se pensó la creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y a ver con qué conceptos se fueron plasmando estas normativas, ¿no? Y el Código de Planeamiento Urbano, de qué época es, contextualizar un poco todas estas cosas que en realidad hacen que seamos hoy lo que somos. Bueno, para cerrar, como vos, Rodolfo, recitas también, mira, te dejo. A ver. Sur. Cerremos con Sur. Empezamos ahí. Todo el mundo conoce la letra de Sur, pero bueno, no pero está mal leerlo. Es muy lindo. Y porque además, eso muestra que las letras de los tangos muestran que es la ciudad adentro de la gente, ¿no? Porque no serán todos poetas, pero todos vibran y sienten con estas letras de los tangos, con estas imágenes de los poetas. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Caminabas por la calle y tenías el cielo encima. Claro. ¿No? Bueno, así llegamos al final de este programa de Propamba, un poco desordenado, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes? No sé, eso lo tienen que decir los oyentes. Bueno, ahora vamos a esperar que nos cuenten los oyentes cómo nos escucharon. Y nos encontramos acá el próximo lunes. Les tendrías que dar un número para que llamen.
Y tendría que haber alguien para atender, claro. No. Nuestra forma de comunicarnos, Edgardo, es a través del Facebook, de los mails, de los mensajes así. Usamos la nueva forma, el ciberespacio, nos comunicamos a través del ciberespacio. Muy bien. Bueno, Radio Asamblea es nuestro lugar. Y bueno, el próximo programa vamos a ver si podemos seguir con este tema del urbanismo, como para poder dar las herramientas también para pensar, que todos podamos pensar. Sería interesante conocer a algún urbanista, porque yo creo que no hay ninguno. Bueno, Rodolfo Livingston. Mire, si no hay que fabricarlo. Hay que inventarlo. Sí. Los inmobiliarios son básicamente los inmobiliarios. Por favor, los inmobiliarios. Fabricarlo, porque... Vamos cerrando el programa, pero bueno, dale. Digo, sí, porque siempre la tendencia es importar. Y acá se trata no de importar, sino se trata de crear acá lo que podemos crear. Acá podemos hacerlo, miren, esa fue una frase, una pegada del hijo de los Cibrián, ¿no? Acá podemos hacerlo. Y Kirchner también, lo podemos hacer acá. Claro. Lo podemos hacer acá, si podemos traer talleres para ferrocarriles, si podemos fabricar todas esas cosas, ¿por qué las vamos a traer de allá? Claro, sí, yo lo creo. Bueno, vamos cerrando el programa, nos vemos el próximo lunes, nos encontramos acá y nada, hasta el próximo lunes. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.